Jesús y las implicaciones de su resurrección. Del libro Jesús, el hombre que desafió al mundo y confronta tu vida. La resurrección de nuestro divino Señor de entre los muertos es la piedra angular de la doctrina cristiana. Quizás pudiera más exactamente llamarla la clave del arco del cristianismo, pues si este hecho pudiera ser desmentido, todo el fundamento del Evangelio se desplomaría. Charles Spurgeon. Todo cristiano conoce acerca de la resurrección de Jesús y hasta muchos que no lo son han escuchado hablar de este magno acontecimiento único en la historia, pero pocos son los que se han detenido a meditar sobre sus implicaciones para la fe cristiana, así como para la vida personal. La resurrección es la columna sobre la que se sostiene toda la fe cristiana. De poco hubiera valido la cruz si Cristo no hubiera resucitado. La resurrección es esencial para la vida cristiana porque es lo que le asegura al creyente que en su destino final tendrá un lugar en la presencia del Padre, tal y como decía el apóstol Pablo. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Primera a los Corintios capítulo 15 versículos 13 y 14. Negar la resurrección de Jesús significa negar la fe, porque toda la fe cristiana descansa sobre el hecho de que Cristo no permaneció en la tumba. Hechos históricos a favor de la resurrección. En el libro de Risen Jesus and the Future Hope, el Jesús resucitado y la esperanza futura, escrito por Gary Habermas, se analizan 1400 trabajos acerca de la resurrección escritos por autores tanto conservadores como liberales entre los años 1975 al año 2003. Estos autores parecen estar de acuerdo en 12 puntos que son resumidos por Norman Geisler y Frank Turek en su libro Don't Have Enough, Five Days a Days. No tengo suficiente fe para ser un ateo. Jesús murió crucificado. Fue enterrado. La tumba de Jesús fue encontrada vacía después de su resurrección. Los discípulos, los cuales con la muerte de Jesús habían perdido toda esperanza y se habían dispersado, aseguraron haberlo visto después de su muerte. Como consecuencia de estas experiencias, los discípulos fueron transformados de escépticos a proclamadores de su muerte y resurrección. Contaron experiencias en las que dicen haber interactuado con el Jesús resucitado. El mensaje de la muerte y resurrección de Jesús se convirtió en el centro de la predicación de la iglesia primitiva. El mensaje fue predicado en los alrededores de Jerusalén. La iglesia nació y creció como resultado de dicha predicación. Con motivo de la resurrección, el día de adoración que hasta ese entonces había sido el sábado pasó a ser el domingo. Santiago, el hermano de Jesús, que era uno de los grandes escépticos, se convirtió a la fe cuando creyó ver al Cristo resucitado. Pablo el apóstol, años después de ser perseguidor del cristianismo, pasó a ser cristiano por una experiencia vivida en la que dice haber visto manifestado al Cristo resucitado. Las evidencias de la resurrección. A. Credibilidad de los escritos del Nuevo Testamento. Tanto los evangelios como las cartas del Nuevo Testamento fueron escritos por testigos oculares de los hechos. Estos documentos se escribieron entre unos 15 y 65 años después de la muerte de Jesús, lo que los hace más confiables que cualquier otro documento de la antigüedad. De los documentos de Platón, por ejemplo, solo tenemos copias, y esas copias datan de unos 1200 años después de su vida. Sin embargo, de los documentos del Nuevo Testamento existen alrededor de 5300 copias en griego, más de 10.000 copias en latín y unas 9300 copias en otros idiomas. De los documentos de Platón no hay originales y se tienen 7 copias solamente. Por otro lado, al presente tenemos copias del Nuevo Testamento de alrededor del año 350 después de Cristo y fragmentos de los años 125 y 150 después de Cristo. ¿Por qué se cuestionan tanto los escritos del Nuevo Testamento y no se cuestionan los demás documentos antiguos de la misma forma? La respuesta es obvia: no hay nadie más ciego que el que no quiere ver, ni nadie más escéptico que el que no quiere creer. ¿Qué tan confiables son estos documentos? Sir Lionel Lucock, 1914-1997, considerado uno de los abogados más brillantes en la historia británica y quien figura en el libro de récords mundiales Guinness como el abogado más exitoso del mundo, con 245 casos penales ganados consecutivamente, declaró: humildemente agrego que he pasado más de 42 años como abogado defensor apareciendo en varias partes del mundo y todavía estoy en ejercicio. He sido
afortunado de asegurar un número de éxitos en juicios por jurados, y yo afirmo, sin temor a equivocarme, que la evidencia de la resurrección de Jesucristo es tan abrumadora que nos empuja a aceptarla debido a las pruebas, las cuales no dejan posibilidad alguna para la duda. Este hombre testifica haber usado el mismo método histórico legal para analizar el caso de Cristo que el método utilizado para sus casos penales. Este reconocido abogado comenzó este estudio para probar la no veracidad de la historia de la resurrección y sin embargo quedó convencido por el peso de la evidencia. La tumba vacía. La tumba vacía continúa siendo una de las evidencias más fuertes a favor de la resurrección. Veamos las siguientes observaciones. Los judíos aceptaron que la tumba estaba vacía porque nunca pudieron presentar su cuerpo como prueba de lo contrario. Cuando los opositores de una persona aceptan como bueno y válido lo que su contrario dice, esto tiene peso. Los líderes judíos, para justificar la desaparición del cuerpo de Jesús, dijeron que los discípulos lo habían robado, Mateo capítulo 28, versículos 11 al 15, pero los únicos con posibilidad de haberlo hecho eran ellos mismos, y de ser así, la desaparición del cuerpo podía alimentar el argumento de la resurrección, lo que no les convenía. Por lo tanto, ese postulado queda descartado. Siendo el ser humano un idólatra por naturaleza, probado por las tradiciones, ¿cómo es que la tumba no se convirtió en santuario de los seguidores de Jesús? Las primeras testigos de la tumba vacía fueron las mujeres. Mateo capítulo 28, versículos 1 al 10. Marcos capítulo 16, versículos del 1 al 10. Lucas capítulo 24, versículo 11. Juan capítulo 20, versículos 1 al 18. Según el historiador judío Josefo, en el primer siglo las mujeres eran tenidas en muy poca estima y no podían ni siquiera testificar en un tribunal porque no tenían credibilidad. Si la tumba vacía era un invento, ¿por qué poner a las mujeres como los primeros testigos y creer lo que ellas aseguraban haber visto? C. El testimonio de los soldados romanos. El análisis del testimonio de los soldados romanos nos lleva de nuevo a la conclusión de que verdaderamente la tumba fue encontrada vacía, y sobre este testimonio queremos hacer dos observaciones. Los líderes judíos trataron de sobornar a los guardias romanos para que dijeran que habían robado el cuerpo mientras ellos dormían, pero a pesar de ello no mintieron, sino que relataron el hecho tal como aconteció. Mateo capítulo 28, versículo 11. Si los soldados se durmieron, como quisieron señalar los líderes judíos, ¿cómo sabían que habían robado el cuerpo si no presenciaron el robo? Y si estaban despiertos, ¿cómo lo permitieron a sabiendas de que eso podía costarles la vida? Las estrictas medidas de seguridad habrían impedido a los discípulos robar el cuerpo, habrían impedido además que Jesús saliera de forma natural. ¿Cómo podían unos soldados armados y en estado de alerta ser vencidos por un puñado de personas temerosas y desesperadas? D. El testimonio de los testigos oculares. En el tribunal, el mejor testigo es un testigo ocular, y de estos el Cristo resucitado tuvo cientos, como vemos más abajo. Jesús hizo de 10 a 12 apariciones en un periodo de 40 días después de su resurrección. Mateo capítulo 28, versículos 1 al 10. Lucas capítulo 24, versículos 13 al 32. Juan capítulo 20, versículos 19 al 31. También Juan capítulo 21, versículos 1 al 23, Hechos capítulo 1 versículos 3 al 8, Primera a los Corintios capítulo 15 versículos 6 y 7. En una ocasión fue visto por más de 500 testigos oculares. Primera a los Corintios capítulo 15 versículos 5 al 8. Si Tomás, Santiago, el hermano de Jesús, y Pablo, quienes no creyeron en Jesús inicialmente, no tuvieron un encuentro real con el Cristo resucitado, ¿cómo se explica en ellos un cambio de actitud tan radical tiempo después de su muerte? Los testigos estuvieron dispuestos a morir por la verdad de la resurrección. Algo común en los que mueren por una causa es que creen en aquello por lo que mueren. Nadie está dispuesto a morir por algo de lo que no está convencido. Su decisión de morir por la causa es el mejor testimonio de que estaban convencidos de haber visto al Cristo resucitado. El escepticismo que se ve en los discípulos ante el testimonio de las mujeres desaparece ante el temor y el asombro cuando Cristo se les hace presente en Juan capítulo 20. Tres aspectos para considerar acerca del Cristo resucitado. 1. El Cristo que vino lleno de gracia es el mismo que hoy continúa lleno de gracia. Esto está mejor ilustrado en los encuentros que Jesús tuvo con sus discípulos después de la resurrección con 3 individuos.
María Magdalena, que durante su vida había estado poseída por 7 demonios, fue la primera que vio a Jesús después de su resurrección. Mateo capítulo 28 versículos 1 al 10, Lucas capítulo 24 versículos 1 al 10, Juan capítulo 20 versículos 11 al 18. Su pasado no le impidió el privilegio de la gracia. María Magdalena, cuando va al sepulcro en compañía de María, la madre de Jacobo y Salomé, recibe de parte de un ángel este mensaje: pero id, decid a los discípulos y a Pedro. Marcos capítulo 16 versículo 7. Este ángel enviado por Dios a dar el mensaje no solo se refiere a los discípulos en general, sino que especifica y a Pedro, porque Jesús quería que Pedro entendiera que a pesar de su negación, él no lo había rechazado. Jesús lo había perdonado y estaba dispuesto a restituirlo. A Tomás, quien ante el anuncio de los apóstoles rehusó creer que Jesús había resucitado, Cristo se le aparece y le ofrece la evidencia de su cuerpo presente y de sus heridas para que pueda ser convencido. Juan capítulo 20 versículos 24 al 28. 2. El cuerpo glorificado del Cristo resucitado. Como segunda persona de la Trinidad, la encarnación afectó a Jesús de tal forma que en adelante él tendría un cuerpo físico, algo que no había tenido nunca antes. Después de su resurrección, él continuó teniendo un cuerpo físico y lo tendrá para el resto de la eternidad. Lucas capítulo 24 versículos 39 al 43. Después de su ascensión no solo tiene un cuerpo físico, sino un cuerpo glorificado. Su cuerpo glorificado no tiene limitación de espacio físico. Juan capítulo 20 versículos 19 y 26. El Cristo glorificado ha recobrado toda su gloria. Apocalipsis capítulo 1 versículos 12 al 18. Al encarnarse se despojó de su gloria. Filipenses capítulo 2 versículos 5 y 6. Pero al resucitar lo hizo en todo su esplendor y majestad. Apocalipsis capítulo 1 versículos 12 al 18. El Cristo resucitado volverá a juzgar a todas las naciones. Apocalipsis capítulo 19 versículos 11 al 16. 3. El ministerio actual y futuro de Jesús. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y como tal la dirige. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Colosenses capítulo 1 versículo 18. Él es quien sustenta y nutre a la iglesia. Efesios capítulo 5 versículos 29 y 30. Se encuentra a la derecha del Padre intercediendo por los creyentes. Hechos capítulo 7 versículo 25. Romanos capítulo 8 versículo 34. Resucitará a los muertos al final de los tiempos. Todos oiremos su voz. Juan capítulo 5 versículo 28. Recompensará a su pueblo. Primera a los Corintios capítulo 4 versículo 5. Gobernará el mundo cuando todo esté cumplido. Apocalipsis capítulo 19 versículo 15. Nuestra esperanza, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan capítulo 14 versículo 19. Conclusión. Si aquel que dijo dar vida no la tiene porque ya murió, entonces la promesa de vida eterna para nosotros no tendría en qué sustentarse. Vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Primera a los Corintios capítulo 15 versículo 14. La resurrección es la evidencia de que Dios Padre aceptó el sacrificio del Hijo en pago por nuestros pecados. La resurrección es el amén del Padre al sacrificio del Hijo. Si no hubiese ocurrido así, todavía estaríamos en nuestros delitos y pecados. Primera a los Corintios capítulo 15 versículo 17. Si Cristo no resucitó, es un mentiroso y su palabra falsa. En consecuencia, no es el Mesías y no puede salvarnos de la condenación eterna. Si no resucitó, no está en la presencia de Dios, por lo que no tenemos abogado que nos justifique ante Dios. Pero en primera de Juan capítulo 2 versículo 1 leemos que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Preguntas. 1. Enumera algunos de los puntos principales sobre los cuales han podido estar de acuerdo muchos de los autores que han escrito acerca de la persona de Jesús. Cita algunos de los hechos históricos que hablan a favor de la resurrección. ¿Por qué han tenido los críticos un interés tan marcado en probar la no veracidad de la resurrección de Jesús? ¿Cuál es la evidencia más fuerte a favor de la resurrección? Explica por qué. ¿Qué implicaciones prácticas para tu vida tiene la resurrección de Cristo?